Muy buenas noches, ingeniero Horacio. Soy el alumno de Ingeniería Civil Hugo Hidalgo Castro, perteneciente al grupo número 11 de Análisis Estructural 1. Tengo el placer de exponerle este ejercicio sobre efectos de torsión en edificaciones, como parte de nuestro trabajo calificado número 11. Entonces, tenemos que el ejercicio nos dice: el edificio de 3 niveles mostrado en la parte inferior se encuentra ubicado en la ciudad de Pucallpa. Este sistema sismorresistente es a base de muros de concreto reforzado y posee una losa plana de concreto post-tensado de espesor constante. Luego de realizar un análisis modal espectral, se ha determinado que el cortante de piso en el nivel de techo en la dirección norte y sur es de 200 toneladas. Nos pide determinar: 1. Las rigideces de los muros en cada nivel. 2. Las coordenadas del centro de gravedad y centro de rigidez. 3. Para cargas en la dirección norte-sur, aplicando un cambio de excentricidad negativo, determinar las cargas sísmicas requeridas para cada muro en el nivel de techo usando las fuerzas calculadas del análisis modal espectral. Y como cuarta pregunta tenemos que para el nivel de techo, determinar si se tiene irregularidad torsional del tipo 1A o 1B. Cabe recalcar que en esta parte estaremos realizando un análisis del diafragma y cómo se distribuye la fuerza cortante aplicado al diafragma en cada uno de los elementos, que en este caso serán los muros de corte, que serán los encargados de resistir el desplazamiento rotacional del diafragma. Como dato tenemos la resistencia a compresión, que es 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad del concreto, que es 252.672.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y también tenemos los espesores de los muros MR1, MR2 y MR3. MR1 teniendo un espesor de 20 centímetros, el MR2 de 25 y el MR3 de 30 centímetros. Tenemos también como dato, o bueno, más que todo como una observación, la vista del eje B, que es este de aquí. Viéndolo desde esta parte, tenemos que la elevación en el eje B, ¿no?, en el nivel número 2, 4.5 metros, en el nivel número 3, que es de 8, y teniendo como nivel de techo 4.5 más 3.5 más 3.5, teniendo una elevación de 11 metros. También tenemos la elevación en el eje 3, que sería este de aquí. Entonces tenemos que para determinar las rigideces de los muros en cada nivel, lo aplicaremos a través de esta fórmula. En este caso, primero sería hallar la rigidez del MR1 en el nivel de techo. La fórmula nos dice que la rigidez será igual a 1 sobre 3 por la altura sobre A por E. Muy bien sabemos que A por E es la componente de flexión, más la altura elevada al cubo sobre 3 por la componente de corte, ¿no? Muy bien sabemos que también esta es la que resiste la rotación. Ahora, como primera instancia tenemos que hallar el módulo de elasticidad. Muy bien sabemos que gracias a resistencia de materiales, sabemos que T es el espesor de muro, que por dato tenemos que es 20 centímetros, por la longitud. La longitud muy bien sabemos que es 4 metros, como estamos trabajando en centímetros, lo pasamos y tenemos como resultado 400 centímetros elevado al cubo sobre 12, teniendo así que el momento de inercia será 106.666.666.67 centímetros elevado a la cuarta. Entonces ahora sí podemos hallar la rigidez. Tenemos que la rigidez en el MR1 a nivel de techo será 1 sobre 3 veces la altura. Muy bien sabemos que la altura es 11.5, pasando a los centímetros, 1150 centímetros, ¿no?, sobre el área. El área transversal del muro sería 20, que es el espesor, por la longitud, que sería 400 centímetros, teniendo 8000 centímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad, más la altura elevada al cubo, sobre 3
por el módulo de elasticidad por la inercia, teniendo así que nuestra rigidez es de 48.7 toneladas sobre centímetro. Ahora, esto nos está diciendo que para desplazar 1 centímetro el muro de corte MR1 requerirá 48.7 toneladas sobre centímetros, que en teoría esto es la fuerza que me toma desplazarlo una unidad. Un dato interesante que podemos recalcar es que mientras más descendemos, en este caso nosotros entre más descendemos, mayor será la rigidez. Sabiendo esto, continuamos hallando la rigidez del muro MR1 en el tercer nivel, en la cual solo variará la altura, que como vemos es 800 centímetros. Ahora, entonces tenemos 1 sobre 3 por la altura, que sería 800 centímetros. El área se conserva, 8000, igual que el módulo de elasticidad y también el momento de inercia. Tenemos entonces que la rigidez MR1 para el tercer nivel será igual a 132.985 toneladas sobre centímetro. Igualaríamos para en el segundo nivel, teniendo así que solamente variaría la altura. En este caso sería 450 centímetros. Entonces tenemos que la rigidez de muro del MR1 en el segundo nivel sería de 557.139 toneladas sobre centímetro. Ahora hallaremos la rigidez del muro MR2 a nivel de techo. Muy bien sabemos que primero tenemos que hallar el momento de inercia. Como dato tenemos que el espesor es de 25 centímetros. La longitud es constante, que sería 400 centímetros sobre 12, teniendo así el dato de 133.333.330.3 centímetros elevado a la cuarta, pudiendo así obtener la rigidez MR2 a nivel de techo 1 sobre 3 por, como es el nivel de techo, sabemos muy bien que es 100.150 centímetros sobre el área. El área en este caso sería 25 por 400, teniendo así 10.000 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, sabemos también que el módulo de elasticidad es constante, más la altura elevada al cubo sobre 3 por la inercia por el módulo de elasticidad, teniendo así la rigidez a nivel de techo del muro 2 de 60.9 toneladas sobre centímetro. Entonces, hallamos la rigidez del muro MR2 en el tercer nivel. Sabemos muy bien que a partir de este momento lo único que varía sería la altura. Entonces tenemos que 3 por 800 centímetros sobre 10.000, que es el área, por el módulo de elasticidad, más la altura por 3 por el módulo de elasticidad, más por el módulo de inercia, el momento de inercia, disculpe. Teniendo así que la rigidez en el muro MR2 en el tercer nivel será de 166.2 toneladas sobre centímetro. Ahora hallamos la rigidez del muro MR2 en el segundo nivel. Por dato, sabemos que la altura es lo único que varía, teniendo así que en el segundo nivel tendrá una altura de 450 centímetros. Haciendo los cálculos que hemos repetido en anteriores casos, tenemos que la rigidez del muro MR2 en el segundo nivel sería de 696.4 toneladas sobre centímetro. Pasaremos ahora a hallar la rigidez del muro MR3 a nivel de techo. Muy bien sabemos que tenemos que hallar el momento de inercia, ¿no? Que en este caso, como dato, tenemos que es 30 centímetros por 400 centímetros sobre 12, que nos da un total de 160 millones centímetros elevado a la cuarta. Como hemos repetido, aquí muy bien sabemos que el área sería 30
por 400 teniendo 12.000 y la altura a nivel de techo que será 1150 centímetros. Haciendo los cálculos respectivos, tendremos que la rigidez en el MR3 a nivel de techo será de 73.1 toneladas sobre centímetro. La rigidez del muro MR3 al tercer nivel, que será a 800 centímetros, será como altura, será de 199.5 toneladas sobre centímetro. Y como último, tenemos que la rigidez del muro MR3 en el segundo nivel, con una altura de 450 centímetros, será de 835.7 toneladas sobre centímetro. Entonces, llevando todos los datos a una tabla, tenemos que el nivel, a nivel de techo, el muro MR1 será de 48.7, MR2 60.9, muro MR3 será de 3.1 y así sucesivamente con los datos que hemos obtenido. Ahora, para hallar la K relativa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tomar 48.7 como 1, ¿no? En este caso también 132.9 como 1 y 557.1 como 1. Ahora, para hallar el muro MR2, para hallar la K relativa, lo que debemos hacer, como tenemos que es, tomamos como 1 el primer muro, que es un R1, 60.9 entre 48.7, lo que nos da un total de 1.252. Igual hacemos para el tercer nivel, ¿no? Que sería 166.2 entre 132.9, teniendo como dato 1.251, y así también con el segundo nivel, 696.4 entre 557.1, teniendo así 1.250 como K relativa. Para el muro MR3 también podemos hallar la K relativa de esta manera, siguiendo lo mismo que el anterior. Sería 73.1 entre 48.7, tendríamos 1.501 para el nivel de techo. Para el tercer nivel tenemos 199.4 entre 132.9, 1.5, y así también con el muro MR3 de la K relativa en el segundo nivel. Dividimos 835.7 entre 557.1 y nos da 1.5 K relativa en el muro MR3. En la pregunta 2 nos dice que determine las coordenadas del centro de gravedad y centro de rigidez. Muy bien, nosotros sabemos que para establecer primero las coordenadas del centro de gravedad necesitamos un punto fijo, un punto en el cual llamaremos 0, 0. Muy bien, sabemos que este es el eje Y y este vendría a ser el eje X. Ahora, en el eje X tenemos que si este es nuestro punto 0 y de este punto a este punto tenemos que es 30, entonces la mitad vendría a estar aquí, teniendo como medida en el eje X 15. Ahora en el eje Y, desde este punto que está aquí hasta este punto tenemos que es 12 metros, lo cual vendría a ser la mitad, 6 metros. Entonces nuestra mitad en el eje Y sería de 6, teniendo así un punto cuyas coordenadas son 15 en el eje X y 6 en el eje Y. Ahora, para hallar la coordenada del centro de rigidez en el eje X, tenemos esta fórmula. Esta fórmula nos dice que la división de la sumatoria de rigideces de los muros en la dirección Y por la distancia X entre el centroide de ese muro y un punto que yo haya elegido como 0.0. En este caso, el punto que he elegido es este.
sobre la sumatoria de rigideces de todos los elementos alineados en la dirección Y. Y algo similar ocurre para hallar la coordenada en Y, con la diferencia que ahora voy a tomar en cuenta los muros alineados en la dirección X. Entonces, tenemos que nuestro punto 0,0 que hemos elegido hasta aquí, tenemos que para hallar el centro de rigidez en el eje X va a ser desde este muro MR1, que bien sabemos tiene una distancia de 0 a este punto. Entonces, por eso es 0 metros por la K relativa de RM1. Más, ahora vamos al MR2. El MR2 tiene una distancia en Y de 15 metros, ¿no? Como bien sabemos, de 15 metros, aquí está, y por la K relativa de ese muro, que es 1.251. Ahora vamos al MR3. El MR3, del punto de centro hasta el punto que nosotros hemos elegido como 0, 0, tenemos una distancia de 30 metros. 15 más 15, 30. Y por la K relativa del MR3, que vendría a ser 1.501. Sobre la K relativa de la sumatoria de los muros, ¿no? El MR1, el MR2 y el MR3. Tenemos que será de 1 más 1.251 más 1.501, teniendo como resultado 17 metros. Esto vendría a ser mi coordenada en el eje X. Ahora hallaremos la coordenada en el eje Y, teniendo así solamente dos muros, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Primero 0, ¿por qué? Porque muy bien sabemos que desde este punto a este punto, pero en el eje Y no existe distancia. Entonces tomaremos como 0 por el el K relativo de 1 más, ¿no?, la distancia que existe de este centro hasta aquí, ¿no?, que vendría a ser la distancia Y, que vendría a ser de 12 metros. Entonces, por el 1, porque es una MR1, acá relativa. Entonces sería 12 por 1, teniendo sobre 1 más 1, ¿no? La K relativa de ambos, como son iguales, 1 más 1, teniendo como coordenada en Y es 6 metros. Entonces podemos ubicar que nuestro centro de rigidez estará en este punto, que sería 17 en el eje X y 6 en el eje Y. Ahora tenemos que en la pregunta C te dicen que para cargas sísmicas en la dirección norte-sur, aplicando un cambio de excentricidad negativo, determina las cargas sísmicas requeridas para cada muro en el nivel de techo. Correcto. Entonces primero hallamos la rigidez total del piso en la dirección Y. Muy bien sabemos que la dirección Y tiene que ser con respecto al eje Y, los muros. Entonces, tenemos que la carga relativa de MR1, que sería esa de acá, será de 1, ¿no? La K relativa del MR2, 1.251, y el R3, que sería 1.501. Haciendo una sumatoria tenemos que en la rigidez total del piso en la dirección Y va a ser igual a 3.752. Ok, entonces también hallamos la contribución de cada muro. En este caso, está dada por la fórmula que Y para MR1 sería igual a 1 entre la rigidez total del piso en la dirección Y, que es 3.752. Teniendo así como porcentaje, en modo de porcentaje, Y1 es igual a 26.7%. Haciendo lo mismo para el muro R2, tenemos que la contribución será de 33.3% y del R3 será de 40%. Continuemos hallando la fuerza cortante en cada muro. Como bien sabemos, cada muro tiene un porcentaje de contribución. Entonces, sabemos que
se le aplica 200 toneladas a la estructura, tenemos que para el muro 1, ¿no? MR1, su contribución va a ser de 0.266 por las 200 toneladas que se le aplica, teniendo así la fuerza directa, ¿no? Que se aplica en MR1, 53.2 toneladas. Entonces, igual hacemos para el muro MR2, haciendo el mismo cálculo, 0.333 por 200 toneladas, tenemos que la fuerza directa en el muro R2 será de 66.6 toneladas, y haciendo también el mismo cálculo de la misma manera a MR3, tenemos que la fuerza directa será igual a 80 toneladas en caso del muro MR3. Entonces, para hallar las fuerzas rotacionales para carga en la dirección Y, tenemos esta fórmula. Pero antes de aplicar la fórmula, tenemos que aplicar un cambio de la excentricidad del 5%, porque esto es según la AC07, la normativa, de la dimensión en la planta perpendicular a la dirección de análisis que tendremos. Entonces, nuestra excentricidad accidental será del 5%, 0.05 por 30. Entonces, esto quedaría como la excentricidad accidental sería igual a 1.5 metros. Por tanto, la dimensión X del centro de masa con un cambio positivo es de X del centro de gravedad positivo, que será igual a 15 metros más 1.5, que es la excentricidad, teniendo así un X de centro de gravedad positivo igual a 16.5. Haciendo lo mismo, pero para hallar la coordenada X en el centro de gravedad negativo, tenemos que será de 15 metros menos 1.5 metros, ¿no? Teniendo así un X de centro de gravedad negativo igual a 13.5. En la figura de abajo se ha movido el centro de gravedad en la dirección X aplicando un cambio negativo de 1.5 según nuestros cálculos previos. Esto deriva en una excentricidad de 3.5. Es fácil evidenciar cómo el cambio negativo en la excentricidad en la dirección X nos generaría los efectos más desfavorables en cada uno de los muros alineados en la dirección Y. Entonces, como bien sabemos, si yo aplico una fuerza al centro de gravedad que es de 200 toneladas y quiero volverle un momento aquí, lo que tengo que hacer sería multiplicar 200 toneladas por esta distancia que entonces tendríamos lo que es el momento torsor. Como bien podemos explicarlo más adelante, por lo tanto, el momento torsor que se generaría sería el siguiente, ¿no? El momento torsor sería igual a 200 toneladas por 3.5 metros, teniendo así 700 toneladas por metro, que se aplicaría en el centro de rigidez. Ahora recién podemos calcular la fuerza adicional debido a la rotación del diafragma haciendo uso de la siguiente ecuación, ¿no? Tenemos que la fuerza adicional sería igual al momento torsor por la carga relativa de cada elemento, en este caso los muros, por la distancia de esos muros hacia el centro de rigidez sobre la sumatoria de la carga relativa por la distancia de esos muros al centro de rigidez elevado al cuadrado. Haciendo uso de una tabla podemos apreciar mejor, sabiendo que, como ejemplo, ¿no? Tenemos que Y1, ubicamos Y1, la carga relativa de Y1, como bien sabemos, es 1, ¿no? La distancia que existe entre Y1 y el centro de rigidez nos será de 17 metros, ¿no? Y entonces tenemos que K relativa, que sería 1 por 17, que es la distancia, tendremos 17. Y elevado al cuadrado, 289, ¿no? Ahora, para Y2, que se encuentra aquí, sabemos que la distancia de Y2 al centro de rigidez será de 2. Entonces, tenemos que la distancia es igual a 2,
por la carga relativa 1.251 que ya habíamos calculado anteriormente en el primer enunciado, ¿no? Haciendo el uso del mismo cálculo, tenemos que es R, la carga relativa, ¿no? Por I, por TI, que será de 2.502. Y haciendo los mismos cálculos, al cuadrado tendremos 5.004. Ahora, para Y3, como bien sabemos, estamos usando coordenadas para hallar las distancias. Sabemos que del centro, del punto medio de este muro a el centro de gravedad, habrá una distancia de menos 13, ¿no? Menos 13, ¿por qué menos 13? Porque estamos yendo en contra, ¿no? En contra del sentido, por ejemplo, en contra del sentido de las coordenadas. Para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Haciendo el uso de los mismos cálculos anteriores, tenemos estos datos, menos 19.513 y al elevado al cuadrado 253.69. Para el caso de x1 y x2, la distancia en este caso será de x2 al centro de gravedad. En el eje Y tendremos que sería de 6, pero en este caso, como estamos yendo en contra, ¿no? Hacia abajo, ¿no? De las coordenadas, entonces tendríamos que sería de menos 6. En cambio, en x1 sería de más 6. Entonces, como ambos son la misma carga relativa, sería de 1 y 1. Y haciendo los cálculos anteriores, tenemos que ambos valen 6, menos 6 y 36, 36. Haciendo una sumatoria que es justamente donde nos piden aquí, ¿no? Haciendo esa sumatoria, esta sumatoria vendrá a integrar aquí, ¿no? Y tenemos que para hallar la fuerza adicional debido a la rotación en el diafragma, para el muro 1 tenemos que va a ser 700 toneladas metro, ¿no? Que es el momento torsor, por 17 metros, que sería RI, o sea, KI por la distancia, ¿no? Sobre la sumatoria de KI de I elevado al cuadrado. Calculando tenemos que la fuerza adicional será de 19.204 toneladas y igual hacemos para la fuerza Y2, ¿no? En donde nuestro DI, ¿no? Bien sabemos que es 2.502 RI DI sobre 619, que vendría a ser la sumatoria de RI DI elevado al cuadrado. Tenemos que F2 va a ser 2.826 toneladas. Y así con todos los cálculos de Y3, que en este caso nos saldría 22.042 toneladas. Para el X1, de igual manera. Y como el X1 y el X2 son lo mismo, solamente que en sentidos opuestos, podemos definir que X2 será la inversa de X1. Y entonces tenemos que X1 es 6.778 toneladas y Fx2 menos 6.778 toneladas. Una vez hemos calculado nuestras fuerzas adicionales, ¿no? Debido al momento torsor, lo que hacemos será plasmarlo en la estructura, como bien sabemos, ¿no? Hemos plasmado las fuerzas adicionales en estructura en cada elemento estructural, ¿no? En el caso de MR1, ¿no? Y Y3, MR3, disculpe, y MR1 y el MR2, correcto. Entonces, continuando, en la figura de abajo mostrada ya hemos definido las fuerzas rotacionales actuando en el diafragma. El signo depende de la dirección en la que éstas deben actuar para contribuir a la resistencia de la rotación. Ok, entonces seguimos con las fuerzas finales en los elementos sismoresistentes. Será la suma de ambos análisis. Ambos análisis nos referimos a las fuerzas contribuyentes, ¿no? Que hemos calculado anteriormente de 53.2 toneladas, sumando con la que hemos calculado ahorita, las fuerzas adicionales. Entonces, como fuerzas finales, para la fuerza Y1 tenemos que menos 53.2 toneladas menos 19.2 toneladas serán igual a menos 72.4 toneladas. Para Y2,
que se encuentra en este será de menos 66.6 toneladas menos 2.82, que tendríamos menos 69.42. Ahora, para el Y3, de igual manera, menos 80 más, ¿no? Porque está yendo hacia la dirección de arriba, 22.04 toneladas, tendremos un total de menos 57.96 toneladas. Y en caso de X1 y X2, como vemos que no contribuyen en el eje Y, solamente tendría en el caso de X1 6.778 toneladas y en X2 menos 6.178 toneladas. Teniendo así como fuerzas finales actuando en el diafragma, podemos verificar el equilibrio para garantizar que nuestros análisis han sido correctos, ¿no? Entonces, teniendo este modelo, podemos hallar la sumatoria de fuerzas en X, que tendríamos 6.7 menos 6.7, para ir al equilibrio nos da 0. Muy bien, esto cumple. La sumatoria de Y, menos 72.40, menos 69.42, y así con todos los elementos que están en Y, por ejemplo, este de aquí, Y1, Y3 y Y2, ¿no? 1, 2, 3 y 4, que vendría a ser la fuerza que se le ha aplicado en el centro de gravedad. Tenemos un total de 0 toneladas, entonces nuestro equilibrio en el eje Y es correcto. Y ahora vamos al momento, ¿no? Justamente el momento en el centro de gravedad. Entonces tenemos que todas las fuerzas por la distancia que existe de la fuerza hacia ellas nos da un total de 0 toneladas, como bien podemos comprobar. Por último, tenemos la cuarta pregunta, que nos dice que para el nivel de techo determine si tiene irregularidad torsional del tipo 1A o 1B. Primero, comenzaremos tomando dos ejes extremos, paralelos entre sí y paralelos a la dirección del análisis. Para este caso, tomaremos los ejes 1, ¿no? El eje 1 y el eje 3. Aplicaremos la ley de Hooke para determinar los desplazamientos en los muros Y1, ¿no? Que sería este de aquí, Y1 y Y3, los cuales gobernarán los desplazamientos del diafragma en esos ejes. Muy bien, comenzaremos haciendo que el desplazamiento en Y1, como también el desplazamiento en Y1 puede ser a través del eje 1, son iguales. Tendremos que la fuerza que se aplica ahí, en este caso Y1 se aplica el 72.40, ¿no? Y como también tenemos 48.7, que esto vendría a ser la rigidez que hallamos en la primera pregunta. Vayamos a revisar. Y correctamente, a nivel de techo, el muro MR1, que en nuestro caso es Y1, tenemos que es 48.7. Y en el caso de MR3, 73.1. Ya veremos. Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que va a ser 72.40 sobre la rigidez real, ¿no? Que vendría a ser 48.7, teniendo así un desplazamiento de 1.48 centímetros, ¿no? Y ese desplazamiento es el mismo que se da a través del eje 1, ¿no? Ahora, para el desplazamiento en Y3, en el muro Y3, tenemos que la fuerza es de 56.96 toneladas sobre, y como bien sabemos, será la rigidez real de este muro que hemos comprobado que es 73.1 toneladas sobre centímetros, dándonos un total de 0.79 centímetros. Y como ese desplazamiento es a través del eje 3, también es el desplazamiento que hay en el eje 3, teniendo así 0.793, ¿no? centímetros, ¿no? Entonces, este sería el dibujo de cómo rotaría esta estructura, ¿no? Como bien sabemos, en el eje 3 se desplaza 0.79 centímetros y en el eje 1 se desplaza 1.48. De esta manera estaría rotando, ¿no? Justamente lo que indica la línea roja. Entonces, bien sabemos que para hallar el desplazamiento promedio
tendríamos que sumar ambos desplazamientos sobre 2, dándonos el desplazamiento promedio, que sería 1.135 centímetros, y el desplazamiento máximo, que sería de 1.48 centímetros. Entonces, para hallar la regularidad torsional, ¿no?, debemos hacer el desplazamiento máximo sobre el desplazamiento promedio, ¿no?, teniendo así 1.304, que es mayor a 1.2. Entonces, esto nos indica que la regularidad torsional será del tipo 1A. Ahora que sabemos que nuestro edificio posee regularidad torsional del tipo 1A, debemos aplicar un factor de amplificación a la excentricidad accidental, inicialmente considerada como 5%. Recuerda que la excentricidad lo tomamos un 5% en el ejercicio número 3. Entonces, lo que hacemos es justamente el desplazamiento máximo sobre 1.2 por el desplazamiento promedio elevado al cuadrado nos dará un porcentaje, que en este caso sería 1.18, que en porcentaje sería como 118%. Entonces, esto nos indica que debemos amplificar la excentricidad accidental en un 18%. Recuerda que esto en sí es 118 y como pasa del 100%, amplificaríamos un 18%. Entonces, amplificando esto, tendríamos que la excentricidad accidental será igual a 0.05, que es lo que hemos tomado inicialmente, ¿no?, 5%, por ese porcentaje, ¿no?, que sería 1.18%, ¿no?, que sería igual a 0.059. Al aplicar una excentricidad accidental de 5.9%, que es lo que nos salió aquí, tendríamos que volver a realizar el análisis rotacional para tener un análisis completo, ¿no?, de justamente para ir al análisis completo, ¿no?, rotacional. Eso sería todo, ingeniero, conmigo. Muchas gracias por su atención y espero que esta exposición sea de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.